Hola, en esta cápsula podremos entender de mejor manera el efecto de la aplicación temprana en la posición prona en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda y grave y soporte ventilatorio, con la participación de Loreto Medina, Stephanie Ramírez, Ámbar Toro y Maciel Vargas. El SIDRA o síndrome de dificultad respiratoria aguda se caracteriza por inflamación y/o acumulación de líquido a nivel del tejido pulmonar. El SIDRA grave se definió por el Consenso Americano-Europeo como la relación entre la presión parcial de oxígeno arterial y la fracción de oxígeno inspirado de menos de 150 milímetros de mercurio, con una fracción de oxígeno inspirado de al menos 0,6. Una presión positiva al final de la expiración de al menos 5 centímetros de agua y un volumen corriente cercano a los 6 mililitros por kilogramo de peso corporal. La posición prona en términos sencillos es posicionar a una persona boca abajo. Esta posición se usa en pacientes con SIDRA que necesitan asistencia respiratoria mecánica en la unidad de cuidados intensivos. Este procedimiento no es simple de realizar y se requiere un equipo coordinado para ejecutarlo, de al menos unas 4 personas. Esto para evitar mayores complicaciones. Estas personas deben estar altamente capacitadas con una vasta experiencia en el área. Una persona se posiciona en la cabecera, quien vela por el tubo y la conexión que tiene de este al ventilador. Otra dirige el procedimiento, va dando indicaciones, y las demás se posicionan a ambos costados de la camilla. Este estudio se realiza entre el 1 de enero del 2008 hasta el 25 de julio del año 2011. De un total de 51.189 pacientes que ingresaron en las unidades de cuidados intensivos participantes, 3.449 pacientes tuvieron síndrome de dificultad respiratoria aguda. Después de un exhaustivo proceso, se excluyeron pacientes que no se examinaron, pacientes que no eran elegibles, pacientes que mejoraron posteriormente a las 12-24 horas, pacientes que tuvieron problemas administrativos en el centro de estudio y pacientes que fueron retirados por médico. Por lo que solamente fueron incluidos 466 pacientes al proceso de análisis con la intención de tratar y tener un seguimiento por 90 días. De los 466, 229 se incluyeron en el grupo de decúbito supino y 237 en el grupo de decúbito prono. En esta tabla podemos observar que no hubo diferencias significativas entre los grupos de estudio de ninguna de las características enumeradas, excepto la puntuación de la evaluación de la insuficiencia orgánica relacionada con la sepsis, en la cual aparece con las siglas SOFA y el uso de bloqueadores neuromusculares y vasopresores. En más de la mitad de los casos, la principal causa fue el síndrome de dificultad respiratoria aguda y la neumonía. En 28 pacientes fue por infección por el virus de la influenza, que es H1N1, sin diferencia significativa entre los grupos de supino y prono. El uso de la terapia complementaria en ambos grupos fue de un 2,6% frente al 0,8% para apnea obstructiva del sueño, del 15,7% frente al 97% para óxido nítrico inhalado y del 6,6% frente al 2,5% para bismelinato de almitrina. El uso de bloqueadores neuromusculares y administración de sedación intravenosa, terapia intraviral para infección por el virus de H1N1 en ambos grupos. La puntuación MACAP, que corresponde a la letra A, indica que no hay ninguna enfermedad subyacente que comprometa la expectativa de vida del paciente. La letra B es una expectativa de vida
estimada con la enfermedad crónica de menos de 5 años. Y la letra C, una expectativa de vida estimada con la enfermedad de menos de 1 año. La puntuación fisiológica aguda simplificada con una sigla SAP varía del 0 al 64. Las puntuaciones más altas indican una mayor gravedad de los síntomas. Las puntuaciones SOFA varían del 0 al 24. Las más altas indican insuficiencia orgánica más grave. Y el índice de masa corporal es el peso por kilogramo. En la tabla número 2, los datos de esta tabla corresponden a 227 personas del grupo de cúbito supino y 236 pacientes del grupo de cúbito prono. El tiempo medio de la intubación hasta la aleatorización fue de 31 más menos de 26 horas en el grupo supino y de 33 más menos de 24 horas en el grupo prono. La puntuación de lesión pulmonar fue de 3,3 más menos de 0,4 en ambos grupos y la tasa de uso de ventilación no invasiva en las 24 horas previas a la inclusión fue similar en ambos grupos, 29,3% en el grupo supino y de 30,8% en el grupo prono. La mecánica respiratoria y los resultados de las mediciones de gases arteriales en sangre también fueron similares en ambos grupos. Como podemos ver en la tabla 2, la relación de la presión arterial de oxígeno y la FiO2 registrada en la posición supina fue significativamente mayor en el grupo prono que en el grupo supino. En los días 3 y 5, mientras que la PIP y la FiO2 fueron significativamente menores. La presión maceta al final de la inspiración del sistema respiratorio fue de 2 centímetros de agua menor en el día 3 del grupo prono que el supino. Y la presión arterial de dióxido de carbono arterial y la compliancia estática del sistema respiratorio fueron similares. En esta tabla se muestran los coeficientes de mortalidad y extubación exitosa, los coeficientes de probabilidades para otros resultados. El ICE indica el intervalo de confianza. No hubo diferencias significativas entre los grupos en cuanto a la difusión orgánica, evaluación a partir de la puntuación SOFA. La mortalidad al día 28 fue significativamente menor en el grupo prono que en el supino. 16%, 38 de 237 pacientes, frente a un 32,8%, 75 de 229 pacientes. La mortalidad persistió al día 90, después del ajuste por puntuación SOFA, y el uso de bloqueadores neuromusculares y vasopresores en el momento de la inclusión. La mortalidad se mantuvo significativamente más baja en el grupo de cúbito prono que en el grupo de cúbito supino. La tasa de extubación fue exitosa y fue significativamente mayor en el grupo de cúbito prono. La duración de ventilación mecánica invasiva, duración de la estancia en UCI, incidencia de neumotórax, la tasa de uso de ventilación no invasiva después de la extubación y la tasa de traqueotomía no definieron significativamente en los grupos de estudio. Gráfico de Clapham, de la probabilidad de supervivencia desde la aleatorización hasta el día 90. La supervivencia de un síndrome de dificultad respiratoria aguda grave fue significativamente mayor en el grupo de cúbito prono que en el de cúbito supino. Además, el tamaño del efecto fue grande a pesar del hecho de que la mortalidad en el grupo de supino fue menor de lo previsto. En este estudio no se evaluó directamente el reclutamiento alveolar. Sin embargo, los estudios han demostrado que la capacidad de reclutamiento pulmonar se correlaciona con el grado de hipoxemia y que la presión transpulmonar a lo largo del eje ventral dorsal se distribuye de manera más homogénea en posición prona que en supina, ya que reduce áreas pulmonares hiperinfladas al tiempo que promueve el reclutamiento alveolar, a lo que reduce la lesión pulmonar inducida por el respirador al homogeneizar la distribución del estrés y la tensión dentro de los pulmones. En este ensayo, el volumen corriente fue menor en comparación a ensayos anteriores,
y la presión de meseta al final de la inspiración del sistema respiratorio se mantuvo por debajo de los 30 centímetros de agua. Se utilizaron sesiones prolongadas en decúbito prono durante el 73% del tiempo asignado a la intervención. Sin embargo, no se puede distinguir los efectos de posición prona en sí de la supina, ya que todos los pacientes fueron movidos a posición supina al menos una vez por día. Acá volvemos a recordar el gráfico en relación a la deformación pulmonar en función del estrés pulmonar, en donde los parámetros de volumen corriente nos grafican en relación a los centímetros de agua, ¿cierto? La zona de riesgo que puede generar daño a nivel alveolar, producto de esta tensión de la presión transpulmonar. En conclusión, este ensayo demostró que los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda e hipoxia grave confirmada pueden beneficiarse del tratamiento en decúbito prono cuando se utiliza de forma oportuna y en sesiones relativamente largas. Además, considera que realizar este procedimiento requiere de un equipo coordinado para evitar efectos directamente relacionados al cambio de posición. Si quisieras revisar este ensayo, te dejamos acá abajito la referencia bibliográfica, además de un video explicativo en relación a cómo pasar a un paciente de decúbito supino a prono y de prono a decúbito supino. Espero que este video haya sido de utilidad para ti. Hasta pronto.